Bueno, hoy vamos a inicializar la clase de una manera diferente, ¿sí? Yo le voy a presentar un pequeño video y ustedes me van a decir de qué se trata. ¿Ah? ¿Están viendo pantalla o no? Sí, profe. Veamos. Dale, play. Mario, bro. ¿Quién reconoce esto? Ya ahora pasó horas y horas de mi infancia, bueno, Lindo, hasta de ¿no? bien, hasta de bien. Bien, la mayoría estamos al tanto de esto, de este juego. Sí, Obvio. Perfecto. Eso me encanta porque es un clásico. ¿Algún millennial acá? Ninguno acá, profe, ¿No? somos todos Bien ahí. jóvenes acá. Somos Bueno, todos clase, eh, clase 90. la actividad práctica de hoy tiene que ver con el videojuego de Super Mario Bros., un clásico de 1996. Y mi pregunta es la siguiente, de todas formas está la actividad número 5 en el aula, si la quieren ir miloteando. Mi pregunta es la siguiente, ¿alguna vez se preguntaron cómo hacen en los videojuegos para que todos estos muñequitos se muevan, funcionen y cosas por el estilo? Si lo hicieron, seguramente deben haber buscado la respuesta correspondiente. Si no lo hicieron, la respuesta está ahí. Todo esto se produce y es gracias a la programación orientada a objetos. ¿Sí? Gracias a la programación orientada a objetos y a los conceptos de esta metodología, todos los videojuegos, digamos, funcionan como funcionan y se pueden desarrollar de la forma que se pueden desarrollar, dejando de lado siempre todo lo que es la parte del desarrollo de la interfaz gráfica que pasa por otro lado. Pero el comportamiento, digamos, de los personajes, de los enemigos y cada uno de estos personajes que van apareciendo en un videojuego, cualquiera, me gustó tomar como ejemplo de Mario Bros., tiene que ver, digamos, con el comportamiento y las acciones que nosotros vamos definiendo en diferentes clases y que tienen que ver, digamos, 100% con el concepto de programación orientada a objetos. Entonces, si nosotros nos fijamos en la actividad de hoy, vamos a ver que los genios que crearon el juego, la gente de Nintendo, definió, digamos, diferentes tipos de personajes para los cuales crearon héroes como es Mario Bros, como es Luigi, crearon personajes de relleno como algunos por ahí, y después están los personajes que son enemigos y que cada uno tiene características y se mueven y hacen cosas de formas características, ¿sí? Y que tienen un cierto nivel de vida y que aparecen en un determinado nivel del juego. Bien, hasta ahí me siguen. Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea para la actividad de la clase de hoy? Yo le estoy presentando acá 5 personajes, uno de los cuales es Mario Bros. Y los otros 4 son 4 enemigos clásicos del juego. El Goomba, que vendría a ser el honguito ese que aparece desde el nivel 1 y está en todos lados. Después está el Koopa Troopa, que son las tortuguitas, los Paratrupa, que son las tortugas esas que vuelan de un lado para otro. Y en aquellos niveles difíciles, generalmente cuando estás en el castillo y hay lava y todas esas cosas, aparecen estos personajes que son los Boo. ¿Sí? Ustedes fíjense que cada uno de estos personajes puede ser tranquilamente un objeto con el nombre que tengo definido en cada uno de los personajes, y como objeto presentan propiedades que en general, si se ponen a evaluar, van a ver que las propiedades que tienen son básicamente las mismas. Estos no son todas las propiedades que podrían llegar a tener estos personajes, ¿sí? Sino que son propiedades que más o menos saqué en base a la necesidad de armar la clase de hoy, ¿no? Y por el otro lado, podemos ver, digamos, de que cada uno de estos personajes ejecutan diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, Mario se puede mover, puede recibir daño, puede morir, puede saltar, se puede agrandar cuando se come un honguito, ¿sí? Puede atacar cuando agarra una flor y dispara esas bolitas de fuego. Puede agarrar a los enemigos, como por ejemplo a los Koopa Troopa, cuando los pisa y los Koopas quedan retraídos, los puede agarrar y utilizarlos como arma. Y puede también ejecutar la acción de encogerse, que es cuando básicamente pierde parte de su nivel de vida, ¿no? Que es una de las propiedades que tiene el personaje Mario.
Después, bueno, están los Goomba, que son los personajes más básicos que tiene el juego y que básicamente se pueden mover, reciben daño, se mueren. Y una de las acciones particulares que tiene este personaje es que cuando vos lo pisas se aplastan y mueren, ¿no? Después los Koopas tienen otro tipo de comportamiento, se mueven, reciben daño, mueren, cambian de dirección. Acuérdense a los que han jugado que la tortuga, esta Koopa, cada vez que llegaba y daba contra un obstáculo en algún lado hacia la parte izquierda, por ejemplo, se daba vuelta y volvía hacia el otro lado y hacía el mismo accionar en el lado derecho. La acción retraerse era cuando lo pisaban, el rebote tenía que ver cuando ya estaba convertido en caparazón. Y finalmente, si después de un tiempo Mario no mataba a esta tortuguita podía, por así decirlo, volver a la vida, levantarse y continuar con su acción, ¿no? Después estaban los paratrupas, que eran básicamente los mismos que los Koopa Trupa, pero que tenían la particularidad de que podían volar, podían saltar, dependiendo también el nivel del juego, y el movimiento que ellos tenían, digamos, es aleatorio hacia cualquier dirección de la pantalla, tanto hacia arriba, abajo, a la derecha o izquierda, y en cualquier dirección, ¿no? Y finalmente los Boo eran estos fantamitas que aparecían y que tenían la particularidad de que se quedaban quietos y se detenían cada vez que el personaje Mario los miraba, independientemente en qué posición de la pantalla se encontraban, y que también se podían mover en cualquier dirección y hacia cualquier ángulo, ¿no? La particularidad que tenía era que volaba y que, bueno, particularmente se detenían. Bien, se entiende más o menos cuál es la composición de cada una de estas clases, ¿no? Sí. Sí, profe. Perfecto. Sí. ¿Cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer hoy? Sabemos que cada uno de estos representa una clase de ese tipo de personajes, y lo que vamos a hacer es un proceso de ingeniería inversa, es decir, que en base a la información que nosotros tenemos presentada en la actividad para cada una de estas clases, tenemos que empezar a armar la jerarquía de herencia que hay hacia arriba utilizando interfaces. Bien. Ustedes fíjense que hablando de herencia habíamos dicho de que estas clases, Mario, Goomba, Koopa Trupa, el Boo o el Paratrupa, iban a heredar no solamente propiedades, sino que iban a heredar también acciones o los métodos que podían venir desde una clase abstracta o una clase base, o que podían estar definidas por una interfaz, que es lo que vamos a ver específicamente hoy, y que estas interfaz iban a obligar a que cada una de estas clases implementen esos métodos para que, en definitiva, escriban su lógica como más les convenga, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es un proceso inverso en donde vamos a partir de la clase y en base a la clase vamos a empezar a ir para arriba hasta poder lograr, digamos, toda esa jerarquía de interfaces, haciendo la separación necesaria como para poder garantizar de que cada uno de estos personajes cumplan no solamente con las propiedades que tienen definidas, sino con las acciones que pueden realizar cada uno. ¿Se entiende cuál es el enunciado? Sí, profe. Bien. Sí. La modalidad virtual por ahí, para hacer este tipo de ejercicio, me resulta un poco incómoda porque va a haber mucho tiempo de silencio. Por ahí no sé si quieren que lo vaya planteando yo y lo vamos haciendo entre todos, o les doy el tiempo para que vayan tratando de resolverlo ustedes y nos tomamos unos minutos y después vamos viendo el avance que van teniendo como para que lo puedan hacer. Por mí lo vamos haciendo entre todos. Cayo otorga. Sí, Creo que a mí también me parece importante. Por lo menos este. ¿Lo vamos a ir haciendo, ¿lo vamos a hacer entre todos? Sí. Bien. Bueno. Bueno, ¿quién inicia con una idea y me dice por dónde arrancamos? ¿Va a ser una clase base, profe? Claro. Y de ahí para abajo. La idea no es crear clases base, sino es crear
toda esta jerarquía con interfaces, ¿no? Entonces, profe, debería empezar a crear las clases de los personajes. No hay que crear una clase abstracta primero y a partir de ahí heredamos. No sé, ustedes me dicen. Yo empezaría con las clases y después las Las abstractas y después la propiedades interfaz. comparten muchas propiedades, entonces Bien, ¿quién dijo que hay muchas propiedades que comparten? yo, Usted. Jenny. Ah, Jenny. Bien, Jenny. Vamos por ahí, ¿sí? Yo muchas veces lo dije y yo creo que el paso principal y el primero que uno tiene que realizar es hacer un análisis de la problemática y en base a ese análisis ir planteando la solución, ¿no? Y deberíamos dedicarle por lo menos un 70-80% de nuestro tiempo a esto, porque bien analizado el problema, el 20% que es la resolución sale sola, ¿sí? Entonces, como no necesitamos hacer ningún tipo de lógica, nada, de todas maneras lo voy a hacer en Visual Studio para poder ir aprovechando la herencia y para que ustedes vayan viendo. Vamos a hacer un nuevo proyecto para que Profe, ¿está vayan viendo grabando? cómo Visual Studio nos hace implementar cada una de las interfaces. ¿Está grabando, profe? Disculpe, Sí, señor. Josh, de... Bien. Ustedes fíjense qué tienen en común independientemente de las propiedades y los métodos, todos estos muñequitos. que representan un personaje. Perfecto. O sea que ya podemos partir de una base diciendo que son todos personajes y hablar de personaje, podríamos decir que podría llegar, si fuese una clase abstracta, podríamos hablar de que es una clase base para cada uno de ellos. ¿Sí o no? Sí. Bien. Claro. Esto es hablando clase abstracta. Hablando de interfaces, podemos utilizar el mismo criterio. Podemos decir de que podría existir una clase base llamada iPersonaje. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, entre Mario Bros. Y los otros 4 personajes, ¿qué diferencia hay entre cada uno? Algunas Los otros cuatro propiedades y son algunos enemigos. métodos. No nos metamos en las propiedades todavía. Sigamos en Ah, Son, el son personaje. enemigos. Claro. Bien, Uno es el bueno y otros son los malos. perfecto. Entonces, existe ya una segunda clasificación en esta jerarquía, ¿sí?, que nos permite reconocer fácilmente como estos 4 como enemigos, y a Mario Bros. Lo podríamos llamar como héroe o el bueno, ¿sí? Ustedes fíjense que tanto héroe o bueno como enemigo, de alguna manera, heredan funcionalidad o tienen que heredar de funcionalidad de esta interfaz y personaje que hemos definido como nuestra clase base. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, partamos desde ahí. Partamos desde ahí. Vamos a crear entonces, primero que nada, una interfaz que la vamos a llamar iPersonaje. Y que esto básicamente va a representar nuestra interfaz base para toda esta jerarquía. De ahí hemos identificado 2 interfaces más, una que podría ser y héroe, para representar a Mario Bros, a Luigi o a cualquier otro personaje que aparezca, y podemos utilizar una interfaz llamada y enemigo para representar estos vaguitos que son los enemigos, ¿no? Ahora, ¿qué particularidad tenemos en esta herencia? Hemos dicho, tanto el héroe como el enemigo deberían implementar la interfaz base, Y personaje. ¿sí? Entonces, tanto y héroe como y enemigo tienen que heredar o implementar esta clase y personaje.
Hasta acá vamos bien, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces nos metamos un poquito más y veamos cómo podemos empezar a desglosar las propiedades y los métodos que tienen cada uno de estos personajes, como para ver en cuál de estas tres clasificaciones encajan, ¿sí? Fíjense que si analizamos los 5 personajes, vamos a ver que los 5 poseen velocidad del tipo entero, los 5 poseen un nivel de vida, bien. Los 5 poseen un tipo de movimiento que puede ser aleatorio o lineal, independientemente de cuál sea de los dos. Y acá empezamos a tener una diferenciación. Fíjate que Mario Bros tiene una propiedad especial, ¿sí? Y especial tiene que ver cuando se activa, por ejemplo, el uso de la flor para disparar bolitas de fuego, o bien podría representar ese booleano que se pone en true cuando agarra una estrellita, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense de que los otros personajes sí comparten otra propiedad que se llama agarrable, que va a determinar si el personaje puede ser agarrado por Mario o no. Entonces, podemos definir que las tres primeras propiedades es coincidente para cualquiera de estos personajes, con lo cual son candidatos a estar ¿dónde? En la clase base. En la interfaz. Bien. En la interfaz base, claro. Perfecto. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a definir acá que nosotros creemos acá. Profe, también comparten el método moverse. ¿Se le puede poner ahí también? ¿Sí? ¿Hay algún método adicional que veas que coincidan entre los 5? No, ¿no? No. Morir coincide en los 4, pero no en el último. Sí. Saltar No, moverse nomás. en el primero y el Moverse. cuarto. ¿Sí? Entonces, todos los personajes coinciden en la velocidad, nivel de vida, tipo de movimiento y en la acción de moverse. ¿Sí? Esos son candidatos directos a que nosotros lo podamos incorporar dentro de esta interfaz personaje. Entonces acá vamos a crear una propiedad del tipo entera que se va a llamar velocidad. Vamos a hacer el getSet. Vamos a crear una propiedad también entera que se llama nivel vida, con su popular getter and setters. Vamos a crear una propiedad llamada tipo de movimiento, que este tipo de movimiento, yo para hacerlo de una manera más práctica y más fácil, voy a crear una estructura acá, que yo creo que se las nombré en algún momento, que se llama una enumeración, ¿sí? Básicamente en una enumeración yo puedo definir movimientos como por ejemplo aleatorio y darle valores numéricos, ¿sí? ¿Se entiende, no? Entonces yo puedo acá definir dentro de esta enumeración todos los movimientos posibles que a mí se me ocurran. En este caso, digamos, solamente vamos a trabajar con los dos, aleatorio y lineal, ¿sí? Pero yo podría agregar tranquilamente otro movimiento. Este era el caso que usábamos un switch después, si no Sí, me recuerdo. sí, es muy bueno utilizarlo en un switch porque esto nos daría, digamos, ya la clasificación que necesitamos. Bien. Imagínate que si yo estuviese utilizando un string, por ejemplo, para darle esta propiedad tipo movimiento, yo tendría que hacer validaciones adicionales para ver si el string está en mayúscula, en minúscula, si por casualidad al usuario no se le agregó un espacio en blanco después del string, sí, hay muchas cosas que tenemos que tener en consideración. Entonces este tipo de enumeración, digamos, nos restringe a que sea 1 o 2 el valor. Y listo. Bien. Entonces yo voy a agregar la propiedad tipo movimiento, que acá no lo voy a llamar tipo movimiento, lo voy a llamar movimiento solamente. Y esta propiedad va a ser del tipo movimiento y yo lo voy a llamar tipo movimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Acá hay una particularidad que no sé si se las nombré en algún momento.
Yo no puedo definir estas propiedades. Bueno, ahora en Visual Studio 2022 sí. No dije nada. Inicialmente, antes de C# 10, yo no podría utilizar modificadores de acceso dentro de la interfase, por eso mi costumbre de no incluirlo. Ahora parece que Visual 2022 con C# 10 sí lo permite. Joya. Entonces, hemos creado propiedades públicas, velocidad, nivel vida, tipo de movimiento, que hemos dicho que son las que coinciden. Y finalmente vamos a incorporar el método moverse, que no devuelve nada. Entonces vamos a aplicar un public void moverse. ¿Sí? Ahí tenemos definido entonces personaje como interfaz base de toda esta jerarquía que venimos armando. ¿Sí? Ahora, fíjense que Mario Bros tenía la particularidad de tener una propiedad especial y que los enemigos tenían la particularidad de manejar con una propiedad agarrable. Entonces acá podríamos hacer una segregación y asignarle la propiedad especial a la interfaz héroe y la propiedad agarrable se lo vamos a asignar a los enemigos. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá, no? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Entonces, vayamos viendo si esta jerarquía que nosotros hemos armado tiene sentido y realmente está cumpliendo con la definición que nosotros hemos hecho. Para eso vamos a crear en primera instancia la clase Mario. Y vamos a decir que la clase Mario va a implementar ciertas interfaces. ¿Sí? Fíjense acá cómo las interfaces nos permiten hacer una segregación de la funcionalidad y cómo las interfaces nos permiten hacer una herencia múltiple. ¿Sí? Entonces, yo sé de que Mario tiene que tener las características de cualquier personaje, pero además sé que Mario tiene que tener las características de ser un héroe. Entonces yo voy a hacer de que Mario implemente la interfaz y héroe para poder tener este movimiento especial, pero además le voy a hacer que implemente la interfaz y personaje, ya que necesito que tenga todas las funcionalidades que hemos definido en esa interfaz, ¿sí? Entonces acá Visual Studio me está diciendo de que la clase Mario no está implementando la funcionalidad, voy a hacer que la incorpore. Primero que nada me implementa la interfaz y personaje. Perdón. Acá está mal, ¿no? Al estar implementando y héroe, ya estoy heredando también la funcionalidad que definí en personaje. Esto es una interfaz base. No hace falta. ¿Cómo se hereda ahí, profe, en cascada, una cosa así? Lo que pasa es que yo al implementar y héroe al estar heredando de la interfaz y personaje, básicamente lo que estoy haciendo es una sumatoria de estas propiedades con estas, ¿no? Sí. Entonces, no tiene sentido que yo implemente las dos interfaces porque estoy haciendo de alguna manera una implementación redundante, digamos, estoy tratando de heredar dos veces de personaje, por ejemplo. Ahí está mi error. ¿Sí? Esto lo corrijamos acá para que no quede tan sucio. Acá debería ir la lógica para moverse, ¿no? Que no lo vamos a definir. Entonces, fíjense ya que Mario está o contiene una propiedad especial, velocidad, nivel de vida, tipo de movimiento y una acción que se llama moverse
que serían básicamente estas 5 que tenemos definidas acá. Por ahora, la implementación viene bien, ¿sí? Creemos una clase Goomba. Goomba hemos dicho que es un enemigo y obviamente también es un personaje. Al estar habiendo esta herencia acá, directamente vamos a hacer que Goomba herede o implemente y enemigo, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Sí. Bien, entonces cuando yo hago que Goomba implemente la interfaz enemigo, vamos a limpiar esto también. Fíjense que al igual que Mario Bros, Goomba implementó sus propiedades. La diferencia con Mario es que Goomba es agarrable, Mario es especial. Las otras propiedades coinciden, inclusive también coincide la lógica que tiene este personaje para poder moverse. Con lo cual, este personaje o esta clase Goomba también viene por buen camino. Vamos entonces con la siguiente, que es un Koopa Troopa. También va a implementar y enemigo. Y como son básicamente las mismas propiedades que esta, directamente la voy a copiar acá en lugar de implementar la clase y ya está. Fíjense que ya el compilador no me marca error porque estoy implementando correctamente todas las otras cosas, perdón. Vamos a crear ahora este paratrupa. Que va a implementar y enemigo. Y de la misma manera voy a hacer un copiar y pegar acá. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Vamos bien, profe. Hasta acá sí, profe. Vamos bien. Bien. Finalmente nos está faltando Boo, que también es un enemigo. Entonces vamos a crear la clase Boo. Vamos a hacer que Boo también implemente esta funcionalidad como todos los otros enemigos. Y estamos perfectos. Entonces Profe, hasta Búho acá. no es agarrable, Búho. Ah, bien ahí. Sí, agarrable. ¿Es agarrable también? Sí. Bueno. El Pasa jueguito que no. Por lo que- tiene la propiedad agarrable, pero obviamente para Boo va a estar en Claro. false Pero esto, ¿no? si un fantasma, ¿cómo lo agarra? Ok, No, por eso. claro. La propiedad la tiene, pero esto seguramente lo va a tener seteado en false. Falso. Claro. ¿Sí? De 10 de 10. Claro. Bueno, hasta ahora estamos de 10. Joya. Yo voy a hacer una captura de pantalla acá para que vayamos haciendo un checklist. Vamos a hacer esto. Vamos a capturar acá. Ahí. Bueno, hagamos un checklist entonces. Hasta ahora, nosotros hemos podido lograr definir estas propiedades. Ya están muertas. Y esta, ¿no? Lo mismo acá. Sí. Bien. Hasta acá vamos bien. La implementación de la jerarquía se va realizando de manera correcta. Ahora fíjense de que hay muchísimas otras propiedades que tienen algunos de los personajes y no otros de los personajes, ¿sí? Entonces,
vayamos viendo uno por uno. Por ejemplo, ustedes fíjense que Mario puede recibir daño, lo mismo Goomba, lo mismo Koopa Troopa y lo mismo Paratrupa, pero Jabu, como no es un personaje que pueda morir, tampoco puede recibir daño. Bien, entonces acá ya tenemos un problema y no coincide como para seguir agregando ni siquiera en la interfaz personaje, en la interfaz héroe o en la interfaz enemigo. ¿Sí? De la misma manera, fíjense de que Mario y los 3 primeros personajes pueden morir, obviamente al recibir daño, pero no cumple con el 4.º personaje. Ahora, con saltar solamente salta Mario y salta el Paratrupa, que está acá borrada, la propiedad, y ninguno más. Agrandarse solamente lo tiene Mario. Atacar lo tiene Mario y no lo tiene nadie más. Agarrar también. Agarrar lo tiene Mario y nadie más. Encogerse lo tiene Mario y nadie más. ¿Sí? Entonces, tranquilamente, podríamos, al ver de que estos 4 métodos no son asignados a ningún otro personaje, podemos definir de que serían métodos o acciones que serían propias de un héroe, ¿no? ¿O no? Sí. Entonces, si yo veo que estas 4 acciones solamente le pertenecen a Mario Bros, puedo suponer de que si existiera un Luigi acá, seguramente debería tener lo mismo, porque en definitiva la capacidad que tienen los 2 personajes son la misma. Y eso me hace interpretar, digamos, de que están heredando ambos esta funcionalidad de algún tipo de jerarquía que podría ser o que tiene que ver con que los 2 son héroes. Entonces yo estas 4 acciones adicionales que tengo, que son propias para Mario en este caso, yo las voy a agregar también dentro de mi interfaz héroe. ¿Sí? Entonces, además de héroe, de poder ejecutar acciones especiales o de tener una propiedad especial, vamos a decir que va a tener la capacidad de agrandarse. Vamos a decir que va a tener la capacidad de atacar. Vamos a decir que va a tener la capacidad de agarrar. Y finalmente va a tener la capacidad de encogerse. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Sí, profe. Entonces, Sí. lo que hicimos fue básicamente seleccionar ciertas propiedades que tienen esto y los definimos en una interfaz para que cualquier héroe que yo vaya creando en el juego, independientemente que sea Mario u otro, pueda implementar estas funcionalidades solamente con la implementación de la interfaz héroe. ¿Sí? Fíjense ahora si nos vamos a la clase Mario, la interfaz héroe nos está arrojando un error de compilación diciendo de que estas nuevas funcionalidades o métodos que hemos ingresado no están siendo implementados. Entonces, nos está obligando a que implementemos la interfaz. Acuérdense que esto funciona como un contrato. Y al implementar la interfaz, se nos van a agregar estas nuevas 4 métodos a la clase Mario. Agarrar, agrandarse, atacar, encogerse. Y fíjense que ya el error de compilación no lo tenemos. ¿Sí? Entonces acá vamos a cambiar esto para que no tengamos error. Acá iría la lógica para agarrar. Acá iría la lógica o el código para agrandarse. Profe, una pregunta. Sí, Si señor. le hubiéramos agregado las propiedades de acá desde la clase, ¿también hubiera pedido que le implementemos en la interfaz? ¿O no se puede hacer así? Voy a decir de manera inversa, si yo le agrego, por Claro. ejemplo, le agrego acá una propiedad, no sé, edad. Sí. ¿Sí?
¿Vos decís si eso es simplemente en la interfaz? Claro, no se puede. ¿Y por qué no? Porque estamos agregando la clase base. Y en este caso no estamos en la clase base. Bien, capaz que si yo creara un Mario algo y hago de que ese Mario algo herede de Mario, sí tendría esta propiedad. Sí, Acordate que la herencia siempre va de la clase padre a una clase hijo, o sea, de arriba hacia abajo, nunca al revés. bien. ¿Sí? Sí. Profe, Sí, cuando yo implemento la clase, me aparecen un montón de otras cosas que a usted no, que por ejemplo en el get, dentro del get y el set me aparece como el igual y el menor, el menor como forma de flechita y me dice throw, sí, new, not implemented, nada. ¿Eso que lo se borra o que sí, lo que pasa es que Visual Studio, digamos, por defecto, pues fíjate que te está agregando esto, o sea, te dice get, flecha, eso, sí? ¿sí? Dice get flecha y te dice tirar una excepción de no Excepción. implementación, ¿sí? O sea, básicamente como Visual Studio no sabe lo que vos vas a hacer con esa propiedad o con ese método get en particular, por defecto siempre te pone este tipo de excepción. ¿Para qué? Para cuando vos ejecutes el código, ¿sí? Y te hayas olvidado por ahí de implementar la lógica, te dé esa excepción y te diga, che, acá hay una alerta, fíjate qué es lo que tenés que hacer, básicamente por eso. Ah, listo. Entonces, yo lo que hice, digamos, y de última celo, es copiar los get y set de cualquier otro lado y reemplazarlo por todo ese chorizo de cosas que te aparece. Listo. Sí, entonces, de esta manera hemos hecho de que el amigo Mario Bros implemente nuevas funcionalidades y tenga la capacidad de hacer o ejecutar otro tipo de acciones que automáticamente la vamos a descartar acá, tachándolas de la lista. Bien, veamos entonces qué pasa con las acciones recibir daño y morir, que son coincidentes para estos 4 primeros personajes. Yo como las dos tienen que ver con alguna manera daño, muerte o algo por el estilo, a mí se me ocurre crear una interfaz que implemente estos dos métodos y que se llame invulnerable, o sea, le estoy dando vulnerabilidad, por ejemplo, a cada uno de los personajes. Y quien los implemente va a tener la capacidad de poder implementar estas funcionalidades, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, está bien. Bueno. Entonces acá aparece una nueva interfaz en mi jerarquía que no tiene que ver ni con mi personaje, no tiene que ver ni con el héroe, ni tiene que ver con el enemigo. ¿Por qué? Porque esta interfaz está definiendo sus propias funcionalidades que en estos casos van a hacer de que estos personajes puedan recibir daño y puedan morir. Entonces yo dentro de mi jerarquía voy a generar una nueva interfaz llamada invulnerable. Y esta interfaz invulnerable yo le voy a definir el método recibir daño y le voy a definir el método morir. Con eso le vamos a dar la capacidad a cualquier personaje que se cree en nuestro juego de que pueda recibir daño y que pueda morir. ¿Bien? Entonces, ¿quiénes deberían implementar esto? Mario, Goomba, Koopa y Paratrupa. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde se vuelven muy importantes las interfaces, ¿sí? Y nos permiten poder hacer una herencia múltiple. Entonces, yo no solamente voy a implementar la interfaz y héroe, sino que también además Mario va a implementar la interfaz invulnerable. Invulnerable nos va a obligar como contrato a implementar estos dos métodos que tiene definido
Y de esa manera vamos a completar la funcionalidad dentro de la clase de Mario. Acá está la clase morir. Y acá tiene que haber aparecido un nuevo método que se llama recibir daño. Bien. Completado eso, vamos a marcar acá. Vamos a decir que este vago ya está. Vamos a ir con el amigo Goomba. Vamos a hacer que también implemente la interfaz invulnerable. Vamos a implementar la interfaz por contrato. ¿Preguntas? Por ahora, Se entiende, profe. Problema cuando lo tiene que hacer solo, ¿no? sí. Sí, ahí. Abre fácil y después no sé. Te dan problema que ya lo van a hacer solo. Va, pero es como que le va agarrando la mecánica. Del primer ejercicio a este ya como que... Sí, ustedes fíjense que estamos viendo básicamente la interfaz de dos perspectivas diferentes. En la clase que hicimos donde vimos la parte teórica, vimos las interfaces utilizándose como su propiedad o su lado de abstracción, ¿sí? En donde nos ayudaba a abstraernos de la tecnología y poder utilizar bases de datos diferentes en base a la interfaz. Acá lo que estamos haciendo es utilizar la interfaz desde la parte contrato y más agarrado del concepto de la herencia. ¿Sí? Algo que yo no le he dicho, pero se lo voy a decir, pues se lo iba a decir más adelante. Fíjense que al estar haciendo inclusive esta separación de métodos o propiedades en interfaces diferentes, estamos cumpliendo con una de las metodologías de desarrollo importantísimas que hay y que tiene que ver con los principios SOLID. No sé si por ahí lo escucharon o no. Básicamente lo que estamos cumpliendo acá es el principio de segregación de interfaces, donde estamos haciendo de que las interfaces tengan la funcionalidad que tienen que ver con ellas y nada más que con ellas, y estamos haciendo la separación. Porque tranquilamente podríamos haber hecho una única interfaz que tenga toda la funcionalidad, otra única interfaz que tenga todo y hacer de que cada uno herede de lo que tiene que heredar y se acabó. ¿Sí? Pero acá estamos aplicando buenas prácticas de desarrollo haciendo una segregación de estas interfaces. Bien. Bien, acá el amigo Cupa le vamos a agregar entonces que sea vulnerable. Vamos a implementar la interfaz. Y acá, lógica. Para tropa también tiene que ser vulnerable. Bien, y fíjense que el amigo Bu no hace absolutamente nada de estas cosas, no se muere ni recibe daño, con lo cual Bu queda solamente como un enemigo. ¿Sí? Sí. Bueno, veamos entonces, por ejemplo, de que Bu es un personaje que puede volar y el otro personaje que coincide con Bu puede ser el paratrupa, que vuela
Y si estuviésemos en Super Mario Bros. 3, también podríamos hacerlo volar a Mario, pero no. Quiere decir que tanto Paratrupa como Boo pueden volar. ¿Sí? Y también cambié de dirección, profe, también. También. También se puede usar. Pero el cambio, Pero el Copa Trupa también puede cambiar de el dirección. cambio de dirección ya involucra, digamos, también al Koopa Troopa que no vuela. ¿Qué tipo de interfaz podríamos crear para hacer de que estos dos personajes vuelen? Imagino que la de volar, porque Razonamiento. no hay una recorte. Uní Y volador. volador. ¿Sí? Y volador, ¿cuál va a ser la funcionalidad que nos va a proporcionar entonces? Volar. Solamente volar. Nada más y nada menos que eso. ¿Sí? Y hemos dicho que solamente las clases para trupa Y Boo. lo vamos a ordenar de forma ordenadita acá. Implementa volador. Y el amigo Boo también. Es un bicho volador. Bien, matamos dos propiedades más de un tiro acá. ¿Qué tenía el amigo saltar? A Mario y. Mario y Paratrupa nomás, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué interfaz podríamos crear para poder cumplir con esto? Saltador. Bueno, Y saltador. Sí. uní saltador. Entonces, mi amigo Mario va a poder saltar. Acá está. Y mi amigo Paratrupa hemos dicho, ¿no? Tagumba, Sí. Trupa y Paratrupa. Y mi amigo Paratrupa también va a ser y saltador. ¿Y hay algún límite? Porque digamos ahí vamos por la cuarta. O puede ser todos contra todos. El límite es el cielo. Esa es la potencialidad que tiene, esa es la potencialidad que tiene las interfaces. ¿Sí? Imagínate que yo creo, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama este personaje también de Mario Bros, que es una bala, ¿sí? Y hago que esa bala implemente enemigo y volador, porque esa bala no me acuerdo si moría, y le estoy dando las mismas características a esa bala. Y si agrego ese personaje que estaba en la nubecita y te tiraba bombas desde arriba, le doy enemigo y volador también, o no sé, habían otras tortuguitas que te tiraban cosas. Entonces vos fíjate cómo en base a la interfaz vos haces una segregación y podés empezar a crear todos los personajes que se te ocurran, haciendo de que esos personajes vayan implementando las interfaces, ¿sí? El límite de interfase, la verdad que nunca implementé muchas, más de 20, digamos, así que no tengo idea, pero en principio el paradigma te debería dar la posibilidad de que vos puedas implementar 1000 interfaces si querés, ¿no? Ahora, te regalo si vos estás haciendo una clase que implementa 1000 interfaces.
¿sí? Es medio- Hacer una de 20 no debe ser muy fácil tampoco. no, pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, tiene que ver por ahí con la complejidad ciclomática o la complejidad ciclomática es una métrica que te dice por ahí la dificultad que tiene esta clase o la lógica que implementa sobre esta clase, ¿no? Entonces, vos imaginate, digamos, que una clase implemente no sé, 30 interfaces y ya hay algo raro. Debe haber seguramente un problema de diseño y tal vez esa clase debería ser dos clases distintas, ¿sí? Eh, si vos te fijas, por ejemplo, bueno, ya te va a tocar verlo, pero cuando vos haces una clase con un constructor y agregas más de 6 parámetros en ese constructor, ya Visual Studio te empieza a agregar una advertencia diciendo, che, acá hay algo raro, digamos, ya no es común de que vos estés recibiendo 6 parámetros en un constructor y te recomienda que veas la forma de hacer una segregación de esa clase o algo porque ya hay un problema de diseño ahí, ¿no? Pero sí, en principio el lenguaje, digamos, o la metodología te debería dejar implementar 500 interfaces sin ningún tipo de problema. Esa era justamente lo que decía, la potencialidad que tiene el uso de estas interfaces y la posibilidad que te da de poder segregar, porque yo tranquilamente podría hacer una interfaz para cada una de estas cosas, ¿no? O sea, una interfaz que me dé la velocidad, una interfaz que me dé el nivel de vida, una interfaz que me dé la posibilidad de moverme, o sea, lo podría ir segregando cada vez más y más y más y hacer específicamente una interfaz para cada propiedad. Entonces yo ya me abstraigo y digo, che, a esta clase le quiero dar la propiedad velocidad, tipo de movimiento y especial, por ejemplo, independientemente si es un héroe o es un enemigo. ¿Me explicó? Todo tiene que ver por ahí con el diseño y la solución que ustedes vayan planteando, digamos. O sea, para el ejemplo en particular basta y sobra. Bueno, me colgué. ¿Con quién estábamos? Hemos dicho saltar, se lo dimos a Mario. Ya para trupa, profe. Y a paratrupa, ¿no? Ya se lo habíamos puesto paratrupa. Sí, ahí está saltador. Y acá está la lógica de saltar. Chao saltar. Chao saltar. Fíjense que ya hemos completado la funcionalidad posible que tiene Mario Bros, con lo cual la clase Mario Bros quedó completa y tenemos ya implementadas todas las funcionalidades que debería tener Mario Bros, ¿no? Las 4 propiedades con todos los métodos que tenía definidos. ¿Bien? O sea que la jerarquía viene un amor. Chao Mario. ¿Qué más nos queda? Cambiar de dirección, profe, se puede usar para. Y detenerse o no. No veo nada. No, cambiar de dirección puede ser común a 3 personas. Bien. O sea que podríamos definir una nueva interfaz que nos permita cambiar de dirección, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar a esta interfaz? Desplazamiento Un y desplazable. desplazar. Está Y bien, desplazar. me agrada. Entonces vamos a crear acá un desplazable. Y hemos dicho que esto lo tiene Cupa, para y Bu. Bien, vamos acá.
Vamos a hacer lo que lo implemente Coupa. Vamos a copiar, te canso de escribir. Lo pone para Trupa. Acá le vamos a agregar esto. Cambiar dirección. Y finalmente el amigo Bug.